Disculpen la interrupción, pero acaba de haber habido un bajón del internet. Vamos a arrancar otra vez con la presentación. Ok. Quedamos en este ejercicio. Ojalá no se nos vaya a caer otra vez el internet. Quedamos en este ejercicio estábamos explicando de dónde salía este ángulo. Ok. Menos 71 grados suroeste va desde el eje X hasta el vector en el sentido de las agujas del reloj, por eso es negativo. Y el 289 grados sale de restar 360, que es la circunferencia completa, menos los 71. Entonces sería 360 menos 71 sería 289 grados suroeste positivo si voy desde el eje X hasta tocar el vector. De la misma manera resolvemos el ejercicio en F. Ya yo tengo el valor de A menos B, donde la componente en X es 4i y la componente en J o en Y es 2. Aplico la misma ecuación, la arcotangente de 2 entre 4, eso me va a dar 26.6 en la dirección noreste. ¿En dónde está ubicado? Donde X y Y son positivos, X y Y positivo en el primer cuadrante del plano cartesiano. Por eso tengo 26.6 grados noroeste. ¿Alguna pregunta? Es bastante sencillo estos ejercicios de vectores. Lo que hay que tener cuidado con cómo calcular el ángulo. Sigamos. Vamos para el segundo ejercicio. Aquí tenemos, ¿ok? Una configuración de vectores. Tengo un vector A que va hacia el sur, un vector B que va hacia el noreste, un vector C que va hacia suroeste y un vector D que va hacia noroeste. Nos dan los valores de los vectores. A vale 8, B vale 15, C vale 12 y D vale 10. Y nos piden calcular la resultante de la suma de los 4 vectores, ¿verdad? Utilizando la teoría de los componentes, del cálculo de las componentes para cada uno de los vectores. En la teoría vimos que la solución de todos estos vectores que tienen estas configuraciones, suma y resta de vectores, era más fácil resolverlos creando una tabla. Aquí tenemos la tabla que hemos creado para resolver cada uno de los elementos que queremos conseguir, que son las componentes en X y las componentes en Y. ¿Ok? Entonces, primero construyo la tabla. Coloco en esta columna los vectores, coloco en esta columna el valor de cada vector y coloco en esta columna el ángulo. Aquí es donde tenemos que hacer tener un poquito cuidado. El primer vector tiene 270 grados. ¿Por qué tiene 270 grados? Porque la teoría dice que va desde el eje X hasta tocar el vector. Entonces serían 90, 180 más 90, 270 grados positivos en el sentido contrario de las agujas del reloj. Lo hacemos así para no tener problemas con el sentido o el valor, ¿verdad?, del signo positivo y negativo. Los colocamos todos positivos de esa forma, en el sentido contrario de las agujas del reloj. Para el vector B está aquí. El ángulo que me interesa es el que va desde el eje hasta el vector. Si este pedazo vale 30, 90 menos 30 me va a dar esto. Esto es 60 grados. ¿Correcto? La resta de 90 grados menos 30 grados me da 60 grados, que es el vector que yo quiero conseguir. Para el vector C, vamos de aquí para acá. Quiere decir que sería 90, 180 más 25. Eso me da 205 grados. Y el último vector, que es el vector D.
va desde el eje X hasta el vector. Entonces sería 90 más 53, 143 grados. Voy al cálculo de la componente en X y voy al cálculo de la componente en Y. Ok. La componente en X tiene una sola ecuación que dice que es el valor del vector por el coseno del ángulo. Y en la componente Y, el valor del vector por el seno del ángulo. Entonces, la componente en X sería 8 por el coseno de 270 grados. Eso me da 0, porque el coseno de 270 es 0. El seno sería 8 por el seno de 270 grados. Eso me da menos 8. La misma ecuación la aplico para el vector B, para el vector C y para el vector D. Tanto para X como para Y. Y así tengo los valores ya de las componentes de cada uno de los vectores. A, B, C y D. Repito, para calcular las componentes en X y Y, que es lo que yo quiero calcular ahorita, yo necesito determinar los ángulos. Ya vimos cómo se determinaban los ángulos utilizando la teoría que dice desde el eje X hasta tocar el vector. Ese es el ángulo. Y para calcular las componentes en X, multiplico el valor del vector por el coseno del ángulo. Y para calcular la componente en Y, multiplico el valor del vector por el seno del ángulo, que es 270. Así tengo ya la tabla construida. Siempre los ejercicios de vectores se trabajan de esta manera, construyendo la tabla que contiene el vector, el valor del vector, el ángulo del vector y la componente en X y la componente en Y para el vector. Ahora voy a resolver lo que me piden. Me piden calcular A más B. Ok. ¿Qué es gráficamente A más B? A viene hacia abajo, ¿correcto? Y le voy a sumar el vector B. ¿Dónde está el vector B? El vector B es este que está acá. Como dice la teoría, por el extremo de A llevo el origen de B, por el extremo de A llevo el origen de B y uno gráficamente el origen con el extremo de B, el origen de A por el extremo de B. Eso es A más B. ¿Cuánto vale A? A vale 0. ¿Verdad? Voy a manejar sumando A más B. ¿Correcto? Primero A, 7.5 y 12.9 menos 8. Se lo sumo algebraicamente y eso me va a dar 9.05. Así calculo A más B. Tengo A su I que vale 0, B su I que vale 7.5. ¿Ok? El cuadrado es 7.5 porque lo voy a determinar como lo estoy determinando acá. A más B. Voy a utilizar este término, esta ecuación. Entonces, A más B sería 0 más 7.5 I, ¿correcto? Eso me va a dar 7.5 elevado al cuadrado. Y para la parte de J sería menos 8 más 12.9, la respuesta elevada al cuadrado. Sumo el término que coloqué aquí, como hice aquí, con la raíz cuadrada. Lo sumo y le saco la raíz cuadrada. Eso me da 9.01. El ángulo lo voy a calcular como con la componente en X de la suma de 0 más 7.5 y la componente en Y de menos 8 más 12.9. Arco tangente, al igual que lo hice acá, con este arco tangente de ese término de la diferencia de estos dos términos y la suma de estos dividido, y eso me va a dar 33.64 grados noreste. Voy a repetir otra vez. ¿Cómo determino A más B? Para determinar A más B, lo voy a determinar como determiné aquí, como determiné acá, el valor de la resultante, porque lo que voy a determinar es la resultante de A más B. La resultante, como me lo dice la teoría, es la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de las componentes, tanto en X como en Y.
¿Cuánto vale la componente en X de A más B? La componente en X de A más B es 0 más 7.5, o sea, 7.5. La componente de A más B en Y sería 12.99 menos 8, porque es una suma algebraica. Eso les da del 9, del 8 al 12, 4, 14.99 aproximadamente. Eso es lo que debería dar. Ustedes lo chequean con la calculadora. Entonces ya tengo 7.5 y 14.99. Esos son los valores que van a ir aquí. 7.5 elevado al cuadrado más 14.99 elevado al cuadrado. La raíz cuadrada de eso me da 9.01. Vamos a chequear acá. ¿Cuánto es menos 8? O sea, 12.99 menos 8. 4.99. ¿Ok? Ese es el valor que da acá. 4.99 elevado al cuadrado más 7.5 elevado al cuadrado. Les vuelvo a pedir disculpas otra vez por esto. ¿Me están oyendo? Tengo problemas aquí con el internet. ¿Sí me oyen? Freller, ¿me oyen? Sí se oye. Sí, lo escucho, profe. Bueno, tengo problemas con el internet. Vamos a tratar de dar la clase así, poco a poco, hasta que nos alcance la cuestión. Se está cayendo mucho el internet. Bueno, ¿usted entendió lo que hice acá en la primera parte de A más B? ¿O tengo que repetir otra vez? ¿Sí entendió lo que expliqué? Rayler, ¿tiene el micrófono encendido? ¿Tiene problemas ya también con el internet? Ok. Profe, yo no entendí de dónde salió el 14 que usted mencionó hace ratico. No, ¿Será que no es 14, puede es 4.99. Perdónenme. Eso no es la perdón. recta correcta. La recta correcta da 4.99. 12.99 menos 8, 4.99. Eso es lo que da. Ahora, Ok. Entonces, cuando usted tiene ya la componente, ¿verdad? De la suma de A más B, tanto en Y como en X, lo que tiene que hacer es aplicar esta ecuación. Aquí iría 7.5 elevado al cuadrado más 4.99 elevado al cuadrado. Resuelve la parte interna y después le calcula la raíz cuadrada. Eso le va a dar 9.01. Así se calcula A más B utilizando una configuración pero previamente tiene que construir la tablita esta donde están las componentes en X y determinar los ángulos para cada uno de los vectores. ¿Ok? Esa es la manera de resolver suma de vectores utilizando las componentes de los vectores. ¿Ok? No lo hacemos directamente como lo hicimos acá en el primer ejercicio. Aquí porque lo estamos haciendo ya es una suma en función de los vectores unitarios, pero cuando utilizamos las componentes, que a la final los vectores unitarios son las componentes tanto en X y Y, aplicamos esta ecuación que está acá. Y para calcular la dirección, la ecuación esta que está acá, ¿verdad? En función de la arcotangente, donde para el primer ejercicio de A más B, R en Y nos dio 4.99
y RX 7.5. Arco tangente de 4.99 entre 7.5 me da 33.64 grados noroeste. Esa es la manera de calcular suma, resta de vectores utilizando las componentes de los vectores. Y las componentes de los vectores las calculamos utilizando o construyendo esta tabla para cada vector, donde tenemos el valor, determinamos el ángulo y aplicando la ecuación del coseno del ángulo por el coseno, perdón, del vector por el coseno del ángulo para la componente en X y del vector por el seno del ángulo para la componente en Y. Así calculamos cualquier operación de suma y resta de vector. Y si utilizamos la gráfica, como dice la teoría, por el extremo del primer vector que voy a sumar, que es A, 1, el origen del vector B, que es el otro que estoy sumando, y a la final, 1, el origen de A con el extremo de B. Esta es la resultante que vale 9.01 y este ángulo de 33.64 es el ángulo que forma en este plano cartesiano A más B que queda para acá. A más B queda aquí. El ángulo es el que va de aquí para el vector. ¿Ok? Si usted traslada todo esto acá, la resultante le va a quedar acá. Eso es la gráfica de esa suma de vectores. Vamos a ver el otro ejercicio, que es A menos B. Primero lo voy a resolver gráficamente. ¿Dónde está A? Aquí. ¿Y dónde está B? Si voy a restar B, quiere decir que el sentido del vector cambia hacia acá. La flecha, en vez de estar apuntando para acá, apunta hacia el sur, porque es el mismo vector, pero en sentido contrario. Paralelo. Paralelo a este vector, lo trazo por este punto. Paralelo a, trazo el origen de B. Y luego 1, el origen de A con el extremo de B. Como lo vimos en la teoría, donde para graficar suma de vectores se hacía trazando paralela. Fíjese, tengo el vector A acá, que tiene este sentido. El vector B cambia y ahora tiene este sentido. Entonces, lo traslado paralelamente hasta tocar el origen. Lo trasladé paralelamente hasta tocar el origen de A y uní el origen de A con el extremo de B. Así es que se hace gráficamente. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a restar A menos B. 0 menos 7.5 le va a dar menos 7.5 porque es una suma algebraica. Y ahora voy a restar B. Menos B, ¿quién es? Menos 8 menos 12.99. Porque estoy restando A menos B. Menos 8 menos 12.9, ¿cuánto le va a dar? Va a darle 20.99, si no me equivoco. ¿Verdad? 20.99 y menos 7.5. Esos son los valores que voy a meter acá. Menos 7.5 elevado al cuadrado más menos 20.99 elevado al cuadrado. Cuando elevo al cuadrado se ponen en positivo. Cuando elevo al cuadrado se pone en positivo. Sumo, elevo al cuadrado y sumo, le saco la raíz cuadrada. Esto me da 22.29. Vuelvo a repetir. El vector A, el vector B en este sentido. Traslado el vector B hasta este punto. Trasladé el vector B hasta el extremo de A. Paralelamente. Y luego uní origen con extremo. Ya tengo la resultante que es A menos B.
Para calcular la resta, lo que tengo que hacer es restar las componentes en X de A y la componente en X de B. Pero como estoy restando, sería 0 menos 7.5, que es una resta algebraica, el valor es menos 7.5. Como aquí estoy restando menos 8 menos 12.99, eso me va a dar menos 20.99. Ya tengo menos 7.5 y menos 20.99. Aplico esta ecuación, la misma ecuación. Elevo al cuadrado menos 7.5 y elevo al cuadrado menos 20.99. Resuelvo, calculo la raíz cuadrada y eso me da 22.29. ¿Cómo determino el ángulo? De la misma manera. Acuérdese, la componente en X vale menos 7.5 y la componente en Y vale menos 20.99. Menos 20.99 entre menos 7.5, arco tangente, eso me da 70.34 grados suroeste, ¿verdad? Y 250.34 grados suroeste. Cualquiera de los dos, uno restando 360 y otro haciendo el cálculo directamente. ¿Ok? ¿Dónde va a estar ubicado la resultante? En A negativo y en Y negativo. Aquí está la resultante. ¿En dónde? En el sur oeste, en el cuarto, en el tercer cuadrante. Va a estar ubicado en este punto. Preguntas. Ok. No hay preguntas, continuamos. Así resolvemos todos los ejercicios que están en esta parte. Se hace de la misma manera. Son las 12:10:30. Voy a cortar dentro de un rato porque el Zoom me está pidiendo y comenzamos otra vez a las 11. Los ejercicios, todos los que tenemos acá, si ustedes los ven, se resuelven de la misma manera. Construyendo la tablita, calculando las componentes en X, que son las sumas algebraicas, y las componentes en Y, aplicando el teorema de Pitágoras y calculando el ángulo con la arcotangente. Fíjese, el ejercicio número 3 es el igual que el ejercicio número 2. Construyo primero la tabla, ¿verdad? Con los valores que tengo acá. El vector A tiene 100, el vector B tiene 300, el vector C tiene 150 y el vector D tiene 200. Los ángulos se calculan de la misma manera. 100 tiene 0 grados, B tiene 270 porque va desde aquí hasta acá. B tiene 210. ¿Dónde tenemos a C? ABC, si usted lo lleva a este punto, sería desde aquí hasta acá. Tiene 30, sería 180 más 30, 210. Y el otro que tiene 60, que va colocado de este punto, quiere decir que sería 180 menos 60, que va a dar el ángulo que va de aquí a acá, que serían 120 grados. Cuando regresemos, voy a explicar con más detenimiento este ejercicio, la parte del ángulo, porque está un poquito confuso. Después que usted determina los ángulos, calcula las componentes aplicando las ecuaciones, tanto para X como para Y. Suma los componentes en X, suma los componentes en Y. Determina la resultante, que es esta, con el cuadrado de la suma de las componentes en X y en y calcula la raíz cuadrada y eso le da 239.5. El ángulo determina calculando la ecuación del arco tangente, ¿verdad? Menos 201 entre menos 129, aplicando el arco tangente le da 57.31 grados.
¿Ok? Así determinamos en este ejercicio. Al regreso, este ejercicio lo voy a volver a explicar otra vez. Debimos haber avanzado más, pero el internet nos estuvo echando broma. 10:33. El ejercicio 4, igualito. Se construye de la misma manera. Solo que hay que hacer un razonamiento para determinar las otras cosas. Ya lo vamos a ver cuando vengamos a las 11 de la mañana. Todos los ejercicios se construyen de la misma forma. Primero calculando la tabla y luego calculando las componentes para cada uno de los vectores, para la suma o resta del vector. Como vemos, todos llevan la misma tabla. No hay ninguno que sea diferente. Solo este último ejercicio le vamos a poner un poquito de atención porque es diferente a los otros. Tiene la misma tabla, tiene el mismo procedimiento, pero hay que razonar otra parte del ejercicio. ¿Ok? Entonces, cuando regresemos, comenzaremos por este ejercicio, explicando este ejercicio y los demás le daremos la misma explicación más sencilla porque ya sabemos cómo calcular suma y resta de vectores utilizando las componentes. Una cosa que les voy a decir. La primera tarea evaluada tiene fecha de entrega para el 22. ¿Ok? En el transcurso de la semana o al final de la semana, yo voy a colocar la tarea a ser evaluada en la plataforma Saya y le voy a dar las instrucciones de lo que deben hacer. No es otra cosa del otro mundo la tarea. Son ejercicios iguales a los que estamos viendo. Similares, porque vectores no tienen nada diferente. Todos se calculan de la misma manera. Las resultantes se calculan de la misma manera. ¿Ok? Eso no es nada complicado lo que vamos a ver. Lo que sí tienen que tener cuidado, porque se los pido, es en el ángulo. Por eso es que hago hincapié en el ángulo, porque lo demás son ecuaciones. Las mismas ecuaciones para calcular la componente en X, las mismas ecuaciones para calcular las componentes en Y. La resultante se calcula igual con el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes, su suma, y el ángulo se calcula utilizando el arco tangente de la división de la componente en Y entre la componente en X. Entonces, vamos a cortar ahora y nos vemos a las 11 de la mañana con la segunda parte de la videoconferencia de vectores, lo que corresponde a ejercicio. Entonces, me retiro para regresar a las 11.